Pues, hermano, lo que quiero decir en esta mañana es que el pueblo de Dios necesita la valentía. Hemos escuchado a la pastora, mi esposa, hablando que tan importante es que nosotros tenemos que hacer la obra. Nosotros somos la luz y tenemos que hablar la palabra de Dios. La hermana testificando, tenemos que testificar y tenemos que profetizar, sí, la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Hoy más que nunca ese es el tiempo. Tiempos de valentía. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Todos conocemos este versículo. Y quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios. Ya, por favor de Dios, el próximo domingo vamos a tener la pantalla otra vez con todos los textos. Están arreglando la laptop. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra es que Moisés hablando a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Inclina su rostro un momento. Padre eterno, te damos gracias esta mañana que tú nos permites estar en tu presencia. Espíritu Santo, desde el invitado de honor, manifiéstate en cada corazón esta mañana. Te doy gracias en el poderoso y divino nombre de Jesucristo. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que el temor es una emoción paralizante? El temor paraliza. El Señor nunca tuvo la intención para sus seguidores, para su pueblo, de temer al futuro, de temer de hablar la palabra de Dios. Una encuesta, un evento muy grande de Billy Graham, y la pregunta era que está listo para predicar y expandir el evangelio sobre la tierra, y hubo muchos obstáculos, varios obstáculos. Y obstáculos para testificar, y uno era: estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para hacerlo. Otro porcentaje hablaban que me falta la preparación para hacerlo, y otros dicen que no creo que estoy todavía listo porque no tengo mucho testimonio de mí para hablar la palabra. Esos son ciertos porcentajes, pero el porcentaje más grande, el 52%, hablando y diciendo: siento temor. ¿Cómo van a reaccionar cuando estoy hablando la palabra? Tal vez me van a golpear, me van a gritar, me quieren matar. Mejor no digo nada, mejor me quedo callado. Es el porcentaje más grande, el temor. Y si nosotros vamos ahí al libro de Juan capítulo 7, con el favor de Dios, vamos a leer. Capítulo 7, versículo 13. La palabra de Dios nos dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. 7:13 de San Juan. Hablando los siervos de Dios, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Abiertamente significa que mejor nos quedamos callados, no hacemos nada. A pesar, mis hermanos, de que puedes sentir miedo a veces, no debemos dejar que el miedo nos controle. Y ese pasaje es para Josué. Josué, te necesitaba esa palabra, que no temas porque yo estoy contigo. Esa misma palabra es el día de hoy para ti también. No temas, estoy contigo. Donde quiera que vayas, cuando hables de mí, yo voy a estar contigo, acompañándote. Sé fuerte y valiente. Digo conmigo, tengo que ser fuerte y valiente.
soy fuerte, soy valiente. Y es que declarado, eso es profetizar aún sobre tu propia vida. Amén. La promesa que Dios dio a Josué no tiene menos valor para nosotros el día de hoy. Es el mismo valor que tenía también la palabra en el tiempo de Josué el día de hoy. Amén. No hay necesidad de temer cuando nos apoyamos en la presencia poderosa de nuestro Señor. ¿Por qué necesitaba Josué valentía y ese coraje? Josué había visto cómo el pueblo se rebeló contra Moisés. Ahora él estaba encargado al mando de guiarlos y tomar la tierra prometida y entrar a la tierra prometida. En retar a Josué de ser valiente, Dios le aseguró de su presencia. Y eso en los versículos antes del capítulo 1 de Josué lo dice: estaré contigo, voy a estar contigo, te acompañaré. Dios también prometió a Josué que iba a encontrar el éxito si fielmente medita y obedece las Escrituras. Y eso dice todo en el libro de Josué. Y si regresamos al capítulo 1 de Josué, perdón, y leemos el capítulo 1, versículo 5 hasta el 8. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres. Aleluya. Ya me brinqué aquí los versículos. Y luego dice que ¿quién está conmigo? Señor mismo, Jehová. Capítulo 1. ¿Quién lo tiene abierto? Capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Fuerte, ¿quién lo tiene? Hermana Marta. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres y la daré a ellos. Dígale 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y el 8? Nunca te faltará en tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, si no dice que basta, yo voy a estar contigo, te voy a proteger, te voy a guardar. Vas a estar fuerte y valiente. Medita en la palabra de Dios, ponla en práctica, habla la palabra de Dios, medita en la ley. Y con esto tenemos la respuesta para nosotros también el día de hoy, mis hermanos. Y Josué hizo caso. Dios también prometió a Josué que iba a introducir la tierra prometida y tomar la tierra prometida. ¿Qué le ordenó Dios a Josué acerca de ser valiente? Valentía es una cualidad de la mente o espíritu que nos permite enfrentar cualquier cosa del mundo, el peligro, las oposiciones o los retos de la vida con valentía, con serenidad y firmeza. Alguien que tiene valentía todavía puede sentir miedo, mis hermanos, pero a través del poder de Dios puede actuar conforme la palabra de Dios y sobre ese miedo en confianza en el Señor. Como ese barco, un barco se estaba hundiendo, la gente estaba nadando en la mar y un marinero ahí estaba y nadando. De repente se acercó tantito a la orilla del mar y había una roca grande y ahí se agarró de esa roca. Y cuando se acercaron ahí otros con un bote para salvar a los que estaban en el agua, y entonces se acercaron a él. Y un otro marinero le dijo, lo vio que estaba en la roca agarrándola ahí. Y dice que, como medio burlándose, tuviste miedo, ¿verdad? Veo cómo estás temblando. Sí, claro que sí tenía miedo, estaba temblando, pero ¿sabes qué? La roca no estaba temblando. Amén.
¿Me entiendes? Pues sí, el miedo es una reacción que tiene el cuerpo, que está en nosotros, sí, puede ver eso, pero ¿sabes qué? Tú puedes vencer ese miedo con la palabra de Dios. Amén. Con la roca que es Jesucristo que está en mí. Con un aplauso, Señor, aleluya. ¿En quién confiaba Josué? En el Dios Altísimo, aleluya. Si Josué hubiera tenido confianza en sí mismo y su experiencia militar lo tenía, era un gran guerrero. ¿Y sabe qué? Pudo haber resistido al plan de Dios. Yo lo voy a hacer en mis propias fuerzas. Y a ver cómo lo voy a hacer para derrotar también a Jericó. Pero no, él hizo caso a la voz de Dios. Dios también le dijo que si obedecía la ley de Moisés, habrá éxito, como el versículo 7 que hemos leído. En esencia, esta es la clave de nuestro éxito también, la palabra de Dios. Aplicar a nuestra vida y es nuestra defensa poderosa, aleluya. Ya no tenemos que obedecer las leyes dadas a los judíos, que está escrito en Éxodo, en Deuteronomio. En hebreo se hablan mitzvot, mandamientos, son 613 mandamientos. Una mitad que cosas que tienes que hacer, otra mitad que no debes de hacer. Nosotros sí, sin embargo, debemos seguir los mandatos y mandamientos morales dados a Moisés y otros escritos también, lo que es la palabra de Dios, cuando Él nos exhorta cómo hacer las cosas y cómo no hacerlo. El Señor le hizo a Josué una maravillosa promesa. Él estaría con él, con Josué, sin importar lo que va a pasar. Yo voy a estar contigo. Si has aceptado el regalo del Padre, tienes las mismas garantías que Él va a estar contigo. En el libro, fíjense, en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 13. Y eso es lo que estoy hablando ahorita, es la introducción solamente de algo, porque el Señor quiere un pueblo que está firme, fuerte, sin temor, sin angustia, aleluya. Y ahorita vamos a la segunda parte, prepárense. Hebreos, vamos a ir al capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Ahí está una vez más. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Amén. Porque Él está contigo. Amén. Eso necesitas a diario, cada día, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué podemos hacer nosotros para desarrollar la valentía? Meditar en la palabra de Dios, pedir la llenura del Espíritu Santo. En lugar de leer rápidamente una gran porción de la Biblia, elige un pasaje o 2, 3 pasajes, apréndete de memoria y repítelo varias veces y aplícate personalmente a tu vida. Amén. Pídele a Dios para ayudar a interpretar ese texto y aplicar ese texto a tu vida propia. Salmo 34:4 dice que busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón. Medite en la palabra de Dios. Cuando tú medites en la palabra, ¿sabe qué? Calma tu espíritu. Enfoque también, mejor enfoque en tu corazón, por dónde ir. Aclara tu dirección. Purifica tu corazón, mis hermanos. Entonces hay calma, hay enfoque, hay purificación y aclara tu dirección. Esto está escrito en la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuándo? Cuando medites en la palabra. Otro punto también es llamar o recordar experiencias pasadas de la fidelidad de Dios. Tú puedes recordar cosas que el Señor ha hecho en tu vida. Es que yo sé cómo estabas conmigo en tal fecha, me acuerdo que me salvaste, me rescataste, Señor, me sanaste. Gracias, Señor. El día de hoy confíe de nuevo en ti, aleluya, que me vas a sacar adelante de nuevo. Hay que observar también la valentía de otros. Como creyentes, compartir testimonios de la fidelidad del Señor, que sus historias refuerzan su fe.
en Él. Haga la pregunta crítica en esta mañana. Si no obedezco a Dios, ¿qué pasará? Cada acción, mis hermanos, ya sea buena o mala, tiene una reacción. ¿Estamos de acuerdo? O tiene una consecuencia. Entonces, ¿cuál es tu acción esta mañana? Con valentía, seguir adelante en Cristo Jesús. Pero rebelarse contra Dios puede parecer un camino fácil, pero será doloroso al final. Confiando y obedeciendo al Señor siempre trae bendición espiritual, mis hermanos. Recordar su promesa de estar con nosotros en todos los tiempos. Las mismas garantías a través de las Escrituras, el día de hoy, así como estaba haciendo con Josué, Él está contigo el día de hoy. Mateo 28, 19, 20 dice en una parte: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué optimismo, qué valentía de Josué y de Caleb. Claro que sentían miedo. Imagínate, los hombres eran gigantes ahí en la tierra prometida, pero ellos confiaban en Dios, y esa fe alimentaba su espíritu de conquista. Tristemente el pueblo escuchó a la mayoría, como siempre pasa eso. Muchos van por la mayoría y retrocedieron, pero Josué y Caleb están grabados en la historia como ejemplos de valentía, como ejemplos de hombres valientes, llenos de vigor, optimismo, llenos de fuerza. Yo te pregunto esta mañana, ¿de qué lado estás? Recuerda, la calle está llena de rendidos. Pásate de las mayorías cobardes a la minoría, vencedores. ¿Qué lado estás en esta mañana? Analízate. Sí he flaqueado, sí no he hecho caso mucho a lo que tú me dices, Señor. Mis hermanos, el Señor me está hablando, y está hablando últimamente más y más. Nosotros somos los que cambiamos el mundo. Amén. Somos cambiadores del mundo. Amén. Digo conmigo, soy cambiador del mundo. Soy cambiador del mundo. Así es. Hay una palabra en el libro de Hechos, capítulo 17, habla de alborotadores. Sí, necesitamos más alborotadores cristianos. Amén. En este mundo. ¿Saben ustedes? Radicales, en otras palabras, sí. Los necesitamos. Si te gustó a ti cuando estabas chiquito, tal vez estabas alborotando bastante ahí. Ay, ese escuincle, cómo está siempre corriendo y haciendo cosas. Sí, pero ahora necesitamos en Cristo Jesús, aleluya. Lo necesitamos. Amén. Y es lo que los enemigos llamaban a los cristianos ahí en Tesalónica. Si nosotros vamos al Hechos 17, y esa es la segunda parte, ahora van a entrar en acción ustedes también, van a ver. Hechos, capítulo 17. Ya no vas a salir igual como llegaste en esta mañana, en derrota, cansado, triste, sin esperanza. No, mis hermanos, vamos a salir de aquí a la iglesia, Señor, para alborotar al mundo, Señor. Amén. Que hay Cristo vivo. Amén. Aleluya. El versículo 6 nos dice, podemos leer esos versículos tan hermosos ahí. Me encanta de Pablo lo que está pasando aquí. Fíjense lo que dice en el capítulo 17, versículo 2 en adelante. Dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos en Tesalónica, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿de qué? De la palabra de Dios, no sus propias palabras, sino la palabra de Dios, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es la palabra que tenemos que dar al pueblo de fuera? Hablando de un Cristo vivo, Cristo que fue crucificado, que resucitó, que ama aún al pecador. Y eso tenemos que hablar nosotros. Pablo estaba diciendo, dice aquí: a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jason ha recibido, y todos esos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Pero realmente hicieron una gran revuelta. ¿Qué está pasando aquí? Están hablando de otro rey, están hablando de Jesucristo. Esos trastornaron el mundo entero, también al mundo acá, dice la palabra, y alborotaron al pueblo. La iglesia, mis hermanos, necesita esos hombres y mujeres. Y aquí están sentados, aleluya. Amén. Donde había oscuridad, anunciando, Señor, que hay luz en Cristo Jesús. Amén. Donde había odio, hay amor. Amén. Y trajeron amor. Ellos mismos, donde había tristeza, trajeron alegría. Amén. Donde había esclavitud, trajeron liberación, libertad. Y donde había muerte, trajeron ¿qué? Vida. Y Amén. esa vida tienes en Cristo Jesús. Esa hay que compartir, mis hermanos. Esos son los valientes de nuestro Señor. Aleluya. Pusieron un mundo abatido, cansado, enredado y caído, y lo pusieron de pie. Vieron todo volteado. Mis hermanos, estaba desordenado todo en Tesalónica. Los cristianos estaban bien. Ellos tienen que hablar fuerte. Valentía. Listos para ser un cambiador del mundo. Hubo esos cambiadores hace miles de años, pero hoy necesitamos esos cambiadores en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y la respuesta es Jesucristo. Aleluya. Hay un punto. Esos hombres, Pablo, Silas y los que siguieron. La primera palabra con I es integridad. Eran íntegros. En Tesalónica, en ese tiempo, era un mundo lleno de inmoralidad. Soy igual que aquí también, en México, en todo el mundo, la inmoralidad. Introdujo un nuevo elemento, la integridad. Y en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, hay una parte en el versículo 8, 9. Como los convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Vamos a ver esos versículos, son maravillosos. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay tanta inmoralidad, hay tantos ídolos ahí afuera, pero en tú y yo tenemos la respuesta para convertir de su idolatría, de su inmoralidad, con el corazón íntegro en nombre de Jesús. Mis hermanos, vivimos en medio de una crisis de integridad en el mundo. El gran predicador del siglo antepasado, Moody, él dijo: ¿me puedes conocer? O se puede conocer el carácter de una persona por lo que hace en la oscuridad. Eso mide el carácter verdadero. Ahí en lo oculto, donde nadie te puede ver y nadie se da cuenta. ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Eres íntegro en todo? Amén. Hay
una historia, un hombre, ustedes saben que en Estados Unidos también ha habido un tiempo que hay que llenar las formas de los income tax, de los impuestos, ¿verdad? Entonces un hombre escribió a esa oficina de IRS, la IRS, dice oficina de impuestos. Dijo, señores, yo no puedo dormir, ni una noche puedo dormir. El año pasado, cuando llenaba las formas de los impuestos, no las llené hablando con la verdad. Aquí les mando un cheque de $325. Y si todavía no puedo dormir en las noches, les voy a mandar el resto. Sí. Hay que ser íntegro en todo, pagando impuestos, no copiar los exámenes. Hay en todo, hay que ser real, íntegro. Falta de integridad. Mis hermanos, los maestros lo pueden decir, no hay integridad. Aún en pastores vemos que no hay integridad. Entrenadores, hay que tantas cosas están pasando. Perder la integridad, mis hermanos, significa integridad significa es completo, es firmeza. Cuando se pierde la integridad, pierdes todo. Amén. ¿Escucharon bien? Nosotros como cristianos debemos vivir vidas de integridad para que el mundo que nos rodea y los no cristianos se van a dar cuenta que hay algo más. Eso necesitamos nosotros. Número 2 es la intensidad. Pablo, islas, y los cristianos en Tesalónica tenían una entrega total, mis hermanos. Me encanta, por ejemplo, Pablo, Silas, ahí estaban en Tesalónica y alborotaron al pueblo, que hay un Cristo vivo. Después se fueron a Berea, en el versículo 11 y 12 también, lo mismo pasó también, y eran gente inteligente y sabia, ¿me entiendes? Pero el Señor los tocó esos corazones. Entonces fueron a Atenas, a Grecia, imagínate, y tanto cultura y todo, ellos adorando a un Dios desconocido, ¿me entiendes? Y ahí el Señor nos mostró poderosamente que hay un Dios vivo. Su nombre es Jesucristo, que Dios unido a ti. Y muchos creyeron. En esos versículos, hasta el versículo 32 podemos leer. Ustedes en la casa pueden leer Hechos 17, del 2 hasta el 32. Se van a dar cuenta, Pablo y Silas, vamos, y los cristianos, vamos a ganar esas almas. Son muy inteligentes y muy reservados, nadie los puede tocar. Sí los tocó. Amén. Sí los tocó. Y los siguieron. Entonces ellos pusieron un mundo abatido, cansado, enredado y caído, y lo pusieron de pie de nuevo. Amén. Con la integridad y con la intensidad. Esos cristianos tenían una fe tan intensa que su reputación se hizo conocer en todo lugar. Tú quieres que el mundo te conozca también. No como algo especial, pero no, ese hombre, esa mujer, ese joven trae algo, yo también lo quiero. Sé intenso, sé íntegro en todo. Es el tiempo al día de hoy, mis hermanos. Parece que el mundo todo está al revés, es de cabeza, pero la palabra de Dios, su Santo Espíritu, con la valentía que el Señor te da, sin temor, te puedes poner de pie de nuevo. Amén. En el nombre de Jesús, ten aplausos, Señor. Aleluya. Lo mismo pasó también con Pedro y Juan. Lleno de Espíritu, capítulo 4 de Hechos. Pedro hablando la palabra, predicando la palabra con sabiduría, con denuedo, predicando un mensaje intenso, y miles de personas se entregaron a Jesús. Ellos predicaban ¿a qué? A Cristo crucificado, Cristo resucitado, Jesús disponible y alcanzable para todos los que se acercan a Él. Tal vez tú puedes decir que no, esa persona parece que es imposible llegar a Él, pero la palabra de Dios sí puede llegar a ese corazón.
si tú dobles rodillas y empiezas a interceder por su pueblo, por tus familiares que todavía están en tinieblas, porque tú eres portador de la luz, entonces sigue adelante con valentía y vas a recibir la respuesta. Tenemos que recuperar ese espíritu de intensidad en nuestras iglesias hoy mismo, no estar dormidos en el nombre de Jesucristo. Hay mucho cristiano cómodo, mediocres, y perdieron ya la intensidad. Y se dan cuenta de mis hermanos, el enemigo está trabajando, pero no tiene poder en el nombre de Jesús. Se oye por todas partes, no te involucres. Aún iglesias dicen, ¿sabes qué? Mejor no hablamos, porque no vamos a hacer aguas turbias y va a haber problema, va a haber controversia. Cuidado con la política, pero tan importante es que nos que orar, Señor. Necesitamos elementos, necesitamos cristianos intensos, íntegros, infiltrados en la política, Señor. Que todos estén orando, Señor, en nombre de Jesús. Doblen sus rodillas en nombre de Jesucristo, orando por sus líderes y autoridades. Tú y yo tenemos que hacerlo en nombre de Jesús, pero con intensidad en nombre de Jesús, y vamos a ver cambios en este mundo. Amén. Proclamando el mensaje de no involucrarse. Es lo que dice es, no queremos ser cambiadores del mundo, pero sí es importante cambiar ese mundo. Cambiadores del mundo, ir afuera al mundo y dejar saber lo que creemos, lo que has creído y lo que tú sabes, eso tienes que compartir ahí afuera. Mateo 11, versículo 12. Es un texto maravilloso, ¿se acuerdan? En Mateo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Pregúntese mañana, ¿hay un valiente o violento en esta mañana aquí sentado? Amén. Una mano, dos Amén. manos, tres manos, todos los que se violentos, esos arrebatan las bendiciones en nombre de Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Engrandecer el reino de Dios. Es más importante que nuestro propio bienestar, más importante que la educación, más importante que nuestro propio éxito, y más importante es engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y número 3, con la I también, después de integridad, de intensidad, es involúcrate, sé partícipe de ese movimiento. Pablo, sus acompañantes cristianos, están involucrados. Jason, hemos leído, dispuesto a recibir esos líderes cristianos en su casa, aunque él sabía que eso causará problemas, él lo pasó. Muchas cosas no van a pasar en este mundo hasta que nos involucramos personalmente. Soy responsable y debo de involucrarme. Digo conmigo, soy responsable por las almas allá afuera. Y por eso debo de involucrarme.